Tenemos aquí la última hoja, el ejemplo de referencia relativa mixta absoluta, donde tenemos que calcular, dice, en la celda C3, escribe una fórmula que muestre el monto incrementado aplicando el porcentaje correspondiente a cada mes. Luego genera una serie hacia la derecha y hacia abajo para hallar los montos incrementados para los siguientes meses y productos. Okay. Entonces aquí, ¿cuál sería nuestra fórmula? Y alineado a la izquierda. Igual. A ver, igual. Igual B3 por el 1.10%. Enter. Observa que nosotros vamos ahí a calcular. Acuérdense que estamos trabajando con las referencias. Vamos a calcular el incremento para cada mes, de acuerdo al porcentaje que está ahí. Pero también queremos obtener ese incremento, ese porcentaje de ese incremento para cada uno de los productos. Son montos diferentes. Hay que fijar el... Ahí sería B3 por 1 más fijada la fila 1. A C1 fijando la fila. Vamos a ver. Porque queremos, dice aquí, en la celda C3 escribe una fórmula que muestre el monto incrementado aplicando el porcentaje correspondiente a cada mes. Luego genera una serie hacia la derecha y hacia abajo para hallar los montos incrementados para los siguientes meses y productos. Y está. Desplazamos aquí hacia la derecha. Pero al desplazarnos hacia abajo, tenemos los otros resultados. En esta fórmula solamente se amarró la fila. ¿Por qué solamente se amarró la fila? A ver, ¿quién me dice? Por eso que es una referencia mixta, horizontal y vertical. Pero ¿por qué solamente se amarró la fila? A ver, ¿quién me dice? Porque al desplazar las columnas hacia la derecha se sigue tomando en cuenta los porcentajes por mes de incremento respectivamente. Correcto, correcto. Yo no tengo que amarrar la columna aquí. A pesar de que me voy a desplazar hacia la derecha, yo no tengo que amarrar la columna porque no interesa. No nos interesa porque aquí en las columnas hay valores, porcentajes que se van a utilizar para el cálculo respectivo. Pero en cambio, cuando llegamos aquí al final, que vamos a rellenar la serie hacia abajo, como dice aquí, sí necesitamos amarrar la fila, ya que vamos a utilizar estos mismos valores que están aquí arriba, pero con estos incrementos que se muestran aquí. Por eso. Entonces hay que saber cuándo amarrar la fila y cuándo amarrar la columna. Y aquí hay una referencia mixta, horizontal y vertical. Porque me muevo hacia acá. ¿Listo? Me muevo hacia acá. Y después hacia abajo. Debo amarrar la fila porque aquí si no amarro la fila, miren lo que sucede.
yo hago esto, ahí están los valores, fíjense bien los valores. Yo vengo aquí, no sucede nada. Claro, porque, fíjense, él está multiplicando, él está bien el incremento de febrero por el 10%. Acá el incremento de marzo por 144. Porque está encontrando un valor aquí. Pero en cambio, si yo ahora vengo y hago esto, perdón, acá, perdón, ¿sí? Hago esto, mire lo que me sale. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, 1 más C2, ¿qué se estaba desplazando? La fila. 1 más C3. Y la fila debe ser la misma. La misma. Esto cambia, esto sí, pero esto no. El porcentaje tiene que mantenerse. Tenemos que mantener, entonces, amarrar la fila para que no se desplace. Eso usted lo tiene que tomar en cuenta antes de hacer la fórmula. Usted hace la fórmula, usted tiene que visualizar eso. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, muchachos. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Usted puede explicar nuevamente, disculpe la molestia, cómo fue que amarró para hacer el procedimiento que no, hasta ahora fue que pude ver? Ok. Aquí la fórmula que yo tengo que utilizar, porque aquí me están diciendo que escribe una fórmula que muestre el monto incrementado aplicando el porcentaje correspondiente a cada mes. Aquí cada mes tiene este porcentaje de incremento. Cada mes. Y aquí yo tengo el incremento de enero. Al yo multiplicar, al realizar la fórmula de incremento, la fórmula universal de incremento, donde yo multiplico el incremento por 1 más C1 C1 C1, vamos a ponerlo en mayúscula, C1, entre paréntesis, enter, y luego voy a desplazarme hacia la derecha. En ese punto, yo no necesito amarrar ni fila ni columna, porque yo estoy encontrando, al rellenar la serie hacia la derecha, él está ajustándose al valor que tengo ahí en la celda respectiva. De 3 por D1. De 3 por E1. Y así sucesivamente. Pero después me están solicitando que rellene la serie hacia abajo. Si yo voy a rellenar la serie, por ejemplo, de esta, hacia abajo, yo antes de rellenar esa serie, yo tengo que haber observado y haberme dado cuenta que ahí yo no puedo dejar eso sin amarlo. Porque, acuérdense, Sí, esa fue la parte que me quedé. Esto se va a multiplicar por ese valor. Cada uno de estos incrementos se van a multiplicar por ese valor. Y aquí nos damos cuenta fácilmente. Usted no tiene que caer en este error. Se tiene que deducirlo, observarlo. Y mírenlo, ahí está. Si vengo acá, miren lo que está haciendo. Porque acuérdense que
Aquí, cuando usted hizo esto, no había problema, pero al rellenar hacia abajo, él va a multiplicar cada uno de estos por los porcentajes respectivos, cada uno de estos incrementos por los porcentajes respectivos, y ahí sí no va a afectar. Entonces, desde un principio, yo debo colocar la referencia, el amarre de la fila. Debo colocar el amarre de la fila. Aunque aquí al moverme hacia acá, no me va a ayudar en nada, porque en realidad no lo necesita, pero sí lo necesita porque usted sí lo necesita para los resultados aquí. Ahí sí los necesita. Salió esto porque no rellené hacia la derecha, primero. Y después, ahí está. ¿Quedó clarito? Listo, profe, gracias. Entonces, ayer vimos, miren, este caso es referencia mixta horizontal y vertical. Horizontal, porque usted se va a desplazar primeramente así. Y vertical, porque después me voy a desplazar hacia allá. El caso anterior, el último caso que vimos anoche fue este, absoluta. Donde, miren que es diferente, aquí no hay porcentajes. En cambio acá, sí hay porcentajes. Aquí, tanto por producto como por mes, tiene que ser calculado en base a 1.10%. Entonces, de ser así, entonces yo tengo que utilizar una referencia absoluta, porque al desplazarme hacia la derecha, ya no va a ser la columna B, sino C1, D1, E1, F1, G1, y ahí no hay nada. Todo tiene que ser por este valor. Y si me desplazo hacia abajo, también tengo todo esto, tiene que ser multiplicado por este valor. Entonces, si me desplazo hacia la derecha, se afecta la columna. Si me desplazo hacia abajo, se afecta la fila. Entonces, aquí tengo que amarrar ambas. ¿Sí? Igual este valor por, abro paréntesis, 1 más este valor, amarrando fila y columna. Entonces, de modo que yo hago aquí así, yo tengo mis resultados y fijamos y observen que todo está por ese valor, valor. Pues, como ya tengo esto aquí así, relleno hacia abajo. Tenemos todo. Tanto los resultados por columna como por fila es en base a este valor. Entonces quiere decir que tengo que amarrar filas y columnas. El caso acá, el anterior, era este valor, pero para obtener resultados hacia la derecha. Si yo me voy a mover hacia la derecha, lo que se va a afectar es mi columna, se va a mover es mi columna. Entonces, para que no se mueva mi columna, tengo que amarrar la columna. Eso yo tengo que tenerlo clarito antes de que, no es que tengo que cometerle, hacer la fórmula y rellenar y me doy cuenta y hay un error y entonces corrijo. No, antes de eso. Por eso que los problemas de Excel, uno tiene que observar primero lo que le están presentando y ver la forma en que uno puede trabajar de manera más rápida, óptima. ¿No? Utilizar el Excel de la forma adecuada. Entonces aquí, yo de una vez me doy cuenta, esto por 1 más el porcentaje este, amarrando mi columna. Amarrando mi columna, porque yo me voy a mover hacia la derecha por columna. Y si se mueve hacia la derecha, ¿qué él va a hacer? Él aquí está encontrando esto aquí así. Esto con esto. Pero acá, ¿qué encuentra? Nada. Entonces, tenemos que... Eso entonces es una referencia mixta horizontal.
La mixta vertical, en este caso, anterior, está. Todo el descuento se tiene que aplicar para calcular el descuento de estos precios, tiene que ser en base de 3.2. Entonces, el precio unitario, como lo dijeron, por el porcentaje de tal. Pero como me voy a mover hacia abajo, él acá se va a mover, si no lo amarro. Va a ser entonces G3, G4, G5, y eso no puede ser. Tiene que ser el otro caso, referencia relativa horizontal. Aquí no hay problema, porque tengo los porcentajes aquí. Es como el último caso, que al desplazarnos hacia la derecha, no sucedía nada. ¿Por qué? Porque sencillamente tengo valores aquí que voy a utilizar como cálculo. Así que yo aquí solamente hago mi fórmula universal de incremento igual esto por 1 más el porcentaje que es cierro paréntesis, enter. No hay problema alguno porque al desplazarme acá lo va a hacer por D3, E3, F3 y G3. No tengo que amarrar absolutamente nada porque los valores están aquí. Y la última, relativa vertical, la primera. Sencillo, esto por esto. Y esa es una referencia relativa vertical. Ya. Preguntas. Observaron que repasé cada una de las hojas que están ahí para que usted quede claro al respecto. Preguntas. Preguntas. ¿Todo clarito? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí ya y nos vamos a dirigir al siguiente taller, que es el taller, la práctica número 2. La práctica número 2 tiene aquí 4 hojas. Aquí tenemos, dice almacén el machetazo, descuento por línea. Tenemos línea blanca, de oficina, deportiva, de sistemas, de farmacia, de bebida. Entonces, voy a quitarle aquí, voy a quitarle el borde a todo lo que tengo aquí con borde, sin borde. Entonces, cuando usted quiere colocarle borde, mira, el borde es un formato sencillo. Ya se lo quité y yo quiero hacer con todo esto, estos cuadros, tengo aquí. Miren que estoy seleccionando todos los rangos de línea. Y a todos esos rangos de las diferentes líneas, yo le quiero colocar bordes. Utilizo la tecla control y selecciono los diferentes rangos de líneas. Entonces, puedo dirigirme aquí al comando de bordes e ir a más bordes, o también puedo ir a formato de celdas y escoger bordes. Lo mismo. Entonces, aquí en borde, observemos, yo puedo colocarle, ¿qué quiero? Un borde grueso alrededor. Bueno, aquí cojo la línea gruesa,
Le quiero colocar un color, pues vamos a ponerle un color rojo. Pero esa línea gruesa yo la quiero alrededor de cada rango. O sea, aquí en contorno. Contorno. Entonces, las líneas internas las quiero delgadas y de otro color. Vamos a poner verde. Pues una línea delgada de color verde y voy a hacer clic en el botón que dice interior. Ahí está. Aceptar. Sí. Ya miren que se aplicó el borde alrededor y las líneas internas de color verde. Es esto lo que usted tiene que hacer cuando usted ve un documento de Excel como este en papel, donde tiene bordes y eso, usted no se va a poder hacer rango por rango. Ahí es donde usted tiene que ver cómo ataca ese problema de modo que lo resuelva de manera rápida. Entonces, selecciono los rangos, voy a bordes, le indico los tipos de líneas, si son diferentes tipos de líneas, en este caso solamente el contorno y la parte interior. Pero si ahora yo quisiera cambiar lo que corresponde a artículo, precio, descuento y total, hago clic fuera y yo voy a seleccionar este rango. En todas las líneas. Entonces, una vez seleccionado, yo me voy a formato de celdas, a bordes, y entonces voy a escoger otro tipo de línea, línea doble. Línea doble, otro color diferente, púrpura. Entonces, esa es la línea que divide artículos de precio y de descuento y de total. Entonces, es esta línea, de aquí del medio. Yo hago clic. Ahí está. Miren que yo solamente seleccioné este rango de celdas en cada línea que tenemos ahí en el almacén. Coloqué en el medio para que representa la línea que separa cada campo de esto. Pero también la quiero por debajo. Así que hago clic aquí. Y debajo. Arriba. También puede ser arriba. Ya. Eso es todo. Aceptar. Hacemos clic fuera y observen. Tenemos la línea doble separada aquí después entre cada campo y tanto por debajo como por arriba. Eso para explicarles esto de los formatos. Es algo bastante sencillo y cómo se realiza. Preguntas. ¿Preguntas? Erga. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos al desarrollo del mismo. Aquí este problema, bueno, no dice con cuántos decimales, pero sí nos dice, bueno, ahí podemos hacer lo siguiente. Vamos a formatear las celdas para descuento y total con el símbolo de... Vamos a formatearlo con el formato de contabilidad. Entonces hacemos lo siguiente, seleccionamos con control, seleccionamos todos esos rangos, control y el mouse.
Una vez seleccionados, nos dirigimos aquí y seleccionamos contabilidad para tener las celdas preparadas para el tipo de resultado que deseamos. Ahora sí, empezamos. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí en la celda C7 para la línea blanca? A ver, un voluntario. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? A ver, ¿quién me dice? Según lo que está observando en esa tabla de línea blanca, ¿cuál sería mi fórmula aquí en la celda C7? Sería el precio por el descuento, el 10% de descuento. Igual Ajá. B7 por 10%. Por la celda del 10%. Ok, Ya. por la celda de 10%. ¿Ya? ¿Eso sería todo? Sí, eso sería. ¿Alguien quiere opinar algo? Ahí está. Entonces me coloco aquí, relleno la serie. Y rellenar sin formato. ¿Esos resultados están bien? Pregunto, ¿esos resultados están bien? Tendría que ser con el signo porcentaje. No, ¿por qué? Y ahí queremos el descuento. O sea, ¿cuánto es el 10% de descuento de la servilleta que cuestan unos 50? Son 15 centavos. ¿Sí? Pero les pregunto, ¿esos resultados están Solamente bien? la primera está bien, las demás hay que anclar no es la palabra. Hay que fijar la fila. Hay que fijar la fila, gracias. Correcto, hay que fijarla aquí. Y eso, por ejemplo, miren, no tenemos que esperar esto, sino que ya usted una vez está observando y sabe que tiene que fijar la fila. Ahora relleno la serie, llenar sin formato. Ahora sí tiene, se ven los resultados que son los que corresponden. Ahí está. Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, el total, ¿qué sería? El precio menos el descuento calculado. Sería B7 menos C7. Correcto. C7 menos C7. Ahora pasamos al cuadro de la derecha. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la fórmula aquí?
Ahí sería G7 por H6 fijada H, a la fila 6. correcto. Listo. Rellenamos la serie, rellenar sin formato para que no me distorsione los bordes que ya coloqué. Y el total que viene siendo lo que hicimos en el cuadro anterior. Precio menos ese descuento. Preguntas. Pasamos acá al siguiente. ¿Cuál sería la fórmula? Sería para ver, B18 por C17 fijada a la fila 17. Correcto. Y entonces el total sería el precio menos ese descuento calculado. Entonces ambos los podemos seleccionar aquí así. Los selecciono, ambos. Y entonces por la esquina inferior derecha de la celda, de la última, presiono el botón izquierdo y relleno hacia abajo. Relleno sin formato. Vamos al siguiente. Igual esto por H17. H17 amarrando la fila. Y aquí, precio menos el descuento calculado. ¿No? Y relleno. Entonces, acá, ¿qué sería? Ah, aquí me faltó rellenar sin formato. O sea, aquí sería lo mismo. El precio por C29, fijando la fila. Aquí, igual, menos, ¿no? Rellenar sin formato. Y vamos acá al último. Por igual, esto, menos. Y listo. Hemos terminado las cuatro tablas que tenemos ahí de las diferentes líneas. Luego nos solicitan el descuento total. ¿Qué entienden por descuento total? ¿Qué entienden por descuento total? Es el descuento que hubo en todas las líneas. Pero ¿qué ustedes realizarían ahí? ¿Cómo lo desarrollarían? ¿Cómo lo calcularían?
el descuento total. Una suma de todos los descuentos. Suma todos los descuentos. Correcto. Entonces aquí yo digo, igual suma, abro paréntesis, y voy a tomar este descuento, control, este descuento, este descuento, este descuento, este descuento y este descuento. Cierro paréntesis. Y ahí está. La suma de los rangos de descuento para cada línea. Y ahí entonces tengo un total de descuento. ¿Cuánto fue el descuento total considerando todas las líneas? Fue de 220,72. Y el objetivo de esta práctica es el uso de las referencias, pero además de eso, el manejo de las funciones, en este caso de suma, con diferentes rangos. Y acá, a la derecha, me preguntan el gran total. ¿Qué sería el gran total? ¿Qué sería el gran total? Es la suma de Igual la todos los, suma. la suma de todos los totales. Suma de totales. Suma, abro paréntesis. Este total, este total, este total. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Cierro paréntesis. Y eso es todo. Enter. 945,82. Y listo, he finalizado el desarrollo de mi primera hoja en esta práctica número 2. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, muchachos? Profe, sería como que dentro de un ejemplo, si en tal caso va a haber un momento donde una de esas líneas rojas de abajo no, o sea, no esté como tan, o la deja en blanco, ¿qué pasaría con esa hoja? ¿Como que se anularía? No. ¿Por qué? ¿Cómo así? O No, sea, no, no. esas líneas de abajo, cuando usted saca los resultados, a veces le toca como en la izquierda como para rellenar formato, rellenar sin formato. Entonces, si ahí quedaría como en blanco, ¿qué pasaría con eso? Como una No, duda en esa parte. es que aquí no rellené con el formato. No Pero, o sea, rellené. si en tal caso sería así, ¿qué pasaría? Que se quedara así, tú dices. Ajá, ¿qué pasaría en No, ese caso? nada. Nada, no afecta en nada. No, en Ok, nada. No afecta en nada. ¿Alguna otra consulta? Ok, pasamos a la siguiente hoja de este libro. Bueno, esta hoja no la podemos hacer porque necesitamos explicar algo. Esta sí. Vamos a dejar las 5 ahí, stand-by. Vamos a las 6. La hoja 6. Voy a aumentar el zoom para que lo observen bien. Tenemos aquí presupuesto, tenemos aquí descuento 10% y TBMS 7%. Tenemos los artículos, la cantidad, el precio. Esto hay que calcularlo. Necesitamos calcular el subtotal, el descuento y el total. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el subtotal? Primero multiplicando el precio unitario por la cantidad. Correcto. Precio unitario por cantidad. Ahí obtenemos un subtotal. Porque cuando nosotros compramos un producto, por ese producto nosotros tenemos que pagar. Si tiene descuento, se hace el descuento en la caja
Y además hay que pagar el ITBMS. Así que todo eso hay que contemplarlo. ¿Ah? El descuento, ¿cómo lo calcularía? ¿Cuál sería la fórmula para calcular el descuento? El subtotal por el 10%, y creo que hay que fijar esa celda, La fila. la fila, correcto. Y tenemos que fijar la fila. ¿No? Así, crean. Ahí tenemos. Fijar la fila. Enter. Y el total aquí, ¿cómo lo calcularíamos? A ver, Sumando el descuento, el subtotal más el descuento. suma. Restando. Sería Restando. restar el subtotal Sí, menos porque el acuérdense, descuento. que Sí, ese es un disculpe, sí, descuento. Ajá. sí, tiene descuento. Se Sí, restaría entonces el subtotal menos el descuento. correcto. El subtotal menos el descuento. Antes pagaba 1.000, pero como un descuento del 10%, paga 900. Entonces, fíjense que hice la primera fórmula para acá, para el producto A, para el artículo A. El subtotal, el descuento y el total. Bueno, selecciono este rango y relleno la serie aquí. Rellenar sin formato. Esto lo hago para que no se vea mal el informe, que quede esto así, porque aquí había una línea. Entonces yo mejor relleno sin formato, por eso que lo hago, para que como ya esto tiene ya, rellenar sin formato, ahí. Entonces, según lo que ustedes están observando ahí, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el ITBMS. Pero antes de eso tenemos que hacer algo. Creo que tenemos que sumar primero el total. Primero hay que totalizar en la 2, en la fila 12. Las tres columnas. Porque si doy aquí total, hay que totalizar las tres columnas. Claro, para nuestra factura, para el pago, la que va a funcionar es esta. Pero ahí se requiere la suma de las tres columnas. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos hasta aquí o nos colocamos aquí. Varias formas que tiene para obtener ese resultado y hacemos clic en autosuma. En este caso, es ideal la autosuma. Ponemos negrita. Ahora, el total de lo que usted va a pagar por el momento es 18.900. 18.900. A ese número hay que cargarle el 7% y después totalizarlo. Bueno, ¿cuál es la fórmula aquí para el ITBMS? Sería F12, F12 por la columna, B4. B4. ¿Y aquí hay que amarrar algo? No, porque es la única. Correcto, eso es. ¿Vieron cómo respondió? De una vez, no. Si es el único resultado que vamos a tener. Exacto. Y entonces el total. 18.900 más 1.323. Correcto. Son operaciones que nosotros realizamos, muchachos. ¿Ah? ¿Dónde? En el total final, ¿es más el ITBMS o menos? No, más. Acuérdense que el impuesto es algo que nosotros pagamos. Que a veces los descuentos son significativos cuando son de 50% hacia arriba.
50%, 60%. Es ahí donde usted ve algo de ganancia sobre la compra que realiza. Pero si es de 10%, 5%, eso no. Porque lo que le dan el descuento se lo quitan después en el ITV, que viene siendo casi loco. Ahí tenemos entonces la solución de este primer problema que tenemos en la hoja 6. Pasamos entonces acá al otro problema donde tenemos ventas para los meses de enero a diciembre y tenemos las ventas durante los años 96 al 2000. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí, muchachos? Este problema. Primero que nada, imagínense, usted está ahí se iban a ingresar las ventas que no tienen estas ventas aquí, que deberían de llevar símbolo monetario, bueno, pero no lo tienen. Solamente tienen el separador de miles. Ese separador de miles, antes de ingresar estas cantidades, que sería que usted formateara esta área así, con estilo de millares, para que él automáticamente le coloque la coma. Estilo de millares. Pero al escoger el estilo de millares, miren lo que pasa. Él me asigna 2 posiciones decimales. Entonces, en este caso, de repente, como es 00, podemos disminuirlo. Pero ya tenemos eso formateado. Parece que es muy importante que usted formatee las celdas de acuerdo al tipo de datos que va a almacenar. Eso es lo primero. Entonces, cuando usted tiene el problema de Excel, usted lo observa bien. Bueno, aquí primero voy a hacer esto, ya de que tengo las celdas preparadas para el tipo de datos que van a almacenar, ya entonces voy a hacer mi fórmula. Entonces, ¿cuál sería la primera fórmula aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué operación es la que voy a realizar primeramente? ¿Ah? ¿Cuál es la primera operación que yo voy a realizar aquí? A ver, ¿quién me dice? Una suma. Una suma, correcto. Una suma. Y por eso seleccioné todo este rango. Porque necesito obtener el total por mes y el total por año. Y que sería autosuma. Y ahí tenemos. Ahora, me están solicitando el porcentaje. Este problema es idéntico a lo que le expliqué en el día de ayer. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Aparte de que primeramente, a ver qué dice aquí, todos los resultados deben ser presentados con 0 decimal. Primeramente, antes de hacer la fórmula, hay que preparar las celdas con formato de porcentaje y sin decimales, como dice al final. Entonces usted viene y selecciona primeramente eso. Aquí. Y acá. Se va a formato de celdas, número, porcentaje, 0 decimal. Porcentaje, 0 decimal. Listo. Es todo. Primero, usted acostumbra a hacer eso siempre. Entonces aquí, ¿cuál sería mi fórmula para calcular ese porcentaje? Lo hicimos ayer. A ver, ¿quién se acuerda? La fórmula completa que tenemos que realizar ahí para obtener ese porcentaje de 169.444 que corresponde al total de ventas en el mes de enero durante los Sería 5 años. G21 G21 entre G33. ¿Ya? Pero fijando la fila 33. Fijando la fila.
Ahí, ustedes acuérdense, no es necesario que digan 33 ni que la columna G. Acuérdense que ya eso sabemos, que la columna está representada por una letra y la fila por un número. Así que te dice, fijando la fila, no hay otra. Así que sería fijando la fila. Ahí está, 7% y relleno la C. ¿Está? Llenar sin fórmula. Y acá, ¿cuál sería la fórmula entonces? ¿Cuál sería la fórmula aquí? A ver, muchachos. ¿Cuál sería la fórmula acá? Sería B33. Ajá. Dividido. Ajá. G33. Fijando Sí. la fila. No, la fila no. La columna. Acuérdese que usted se va a mover ahora por columna. Usted se va a mover por columnas así. Y ahí tenemos. Hemos obtenido entonces los resultados para cada año. El porcentaje para cada año de todas las ventas. Y aquí el porcentaje para cada mes durante esos 5 años. Ese problema es idéntico al que les puse yo de ejemplo para explicarles el funcionamiento de la referencia mixta. ¿Ya? Sí. ¿Preguntas del desarrollo de este problema? No hay preguntas. Vamos aquí abajo, tenemos otra información. Dice, estadística de delitos en Panamá. Tenemos los delitos de propiedad, persona y falsificación. Para el año 97 de propiedad 120, 50 de persona y 60 de falsificación. Y así para el año 98, para el año 99. Entonces me está solicitando aquí el porcentaje, además me está solicitando total. Y al final me está solicitando total y porcentaje del total. Ok. ¿Cómo hacemos para obtener? Ya todas esas celdas creo que están formateadas. ¿Cómo hacemos para obtener el porcentaje de propiedad, el porcentaje de persona y el porcentaje de falsificación para el año 1997? Primero se totaliza el propiedad, persona, falsificación. Se hace una sumatoria. Correcto. Rango Correcto. de esas Correcto. tres. Fíjese. Pero no de Fíjense. no del año. Correcto. Pero fíjense que aquí no nos funciona autosuma. Claro, la función está realizando su tarea porque él trabaja con números. Él está detectando que ahí hay un número, pero ese no se va a sumar. O sea que aquí yo no puedo usar autosuma. Yo tengo que hacer mi fórmula de forma manual. Tengo una pregunta, ¿Qué profesor. sería? Si Dígame. ese 197 tuviera formato de texto, ¿él lo suma de todas maneras? No. Vamos a ponerle para que le vea. Sí. Y si se toma en cuenta solamente del 120. No, sí, pero me refiero a que se tiene que tomar a partir de 120, pero o sea que aquí no se puede hacer clic en AutoZoom.
O sea, si yo hago clic en autosuma voy a ponerme a borrar, pero ese no es el objetivo, borrar la celda esta. En tal caso tendría y- que, cuando uno estaba no es- escribiendo, había que haberle puesto texto. No, bueno, Sí lo tomó en cuenta. sí lo tomó. No, yo decía era suma. Sí lo tomó en cuenta porque cuando es 0 a la izquierda no lo toma en cuenta, pero cuando hay valores así, sí lo toma en cuenta. Pero ahí entonces hay que hacer la fórmula. No nos cuesta nada Suma y hacerlo. buscar el rango. Sí, eso no nos cuesta nada hacerlo. Ahí obtenemos entonces el total de delitos para el año 97. Entonces, ¿cómo obtenemos el porcentaje aquí? Es lo mismo que acabamos de hacer del problema anterior. Es lo mismo. B43. Es 43. Sí, entonces la 43 la fila es 43 y la columna es B. Ajá, y pero entonces 40 de propiedad es B120. B120. ajá. B40. Ah, B40, perdón. B40 entre B43. Y allí hay que fijar entonces la fila. Sí, rellenamos la celda. Ahí. Y lo mismo hacemos con 98 y 99. Y esto es lo que yo digo que ustedes tienen que observar, muchachos. Por ejemplo, yo estoy haciendo esto. Estoy observando el problema. Ajá. Lo que yo puedo hacer, yo necesito trabajar de forma rápida. Yo lo que puedo hacer es esto. Coloco aquí, me coloco aquí. Bueno, pero en este caso, ¿verdad que no puedo usar autosuma? Pero en tal caso, tuviera aquí un año 1997, porque si hubiéramos puesto la palabra adelante, año 1997, no nos afectaba. Pero en este caso sí nos afecta. Entonces sería lo mismo. Cierro paréntesis. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Tiene formato texto. Al lado. Entonces es lo mismo acá. Entonces, igual, la misma operación. Esto entre el total, fijando la fila. También, igual, esto entre el total, fijando la fila. Viendo la serie. También relleno la serie. Entonces aquí me está solicitando el total. Bueno, pero el total me imagino que se refiere a la suma de esto más esto más esto. Viendo la serie. Viendo la serie aquí. Y entonces el porcentaje. Aquí tendríamos que poner un total para que no se... Y si podemos usar autosuma. Entonces aquí sería igual esto entre esto, fijando la fila. Entonces si yo hago aquí un autosuma, me debe dar 100%. Listo. Pero este total, acuérdense que es la suma de los totales por delito por año. De delito por año. Total de delitos por año.
propiedad del 97 con propiedad del 98 y del 99, por eso que tenemos que estar. Y ya después de esos totales tenemos que sumar todos para poder sacar ese porcentaje. ¿Preguntas? Bueno, hoy se quedaron varias personas sin conectarse. No por el juego de Panamá. Ah. Entonces, vamos ahora a estos que están aquí. Ese es otro tema. Por eso que lo dejamos así en blanco. Ahora lo resolvemos. Vamos entonces a la hoja 7. Observemos la hoja 7. Esta es la hoja 7. Dice, tienda La Azucena. Aquí, beneficios A, el producto A, 20%, B, 30%, C, 40%, D, 50% y E, 60%. Esta es la referencia del producto. Serán los precios de cada producto. Y miren lo que dice aquí, precio de venta al público. Precio de venta al público. Y el precio del producto es 100, 65, 45, 63, 83 y así respectivamente. ¿Usted va a vender a ese precio también? O sea, ese precio es el que le da el distribuidor a usted. Y ese es su negocio, la tienda. ¿Usted va a vender a 100 balboa? ¿Usted va a vender a 65, 45? Usted no va a vender ese precio. Usted tiene que obtener una ganancia, un beneficio. Y esos beneficios están establecidos allá arriba, en la tabla de allá arriba, que dicen beneficios para A, B, C, D y E. Sabiendo eso, ¿cuál sería la fórmula aquí para obtener el precio de venta del público de la referencia A10, o sea, del producto A10? ¿Cuál sería la fórmula? Verlo bien. Ahí se multiplicaría el precio por el porcentaje y se Precio sumaría nuevamente el precio. por Porcentaje. ¿cuál es? B5. Más el precio. Más nuevamente el precio. ¿Ya? ¿Eso sería todo? Sí. No, hay que fijar. Hay que fijar Porque B5. nos vamos a desplazar hacia abajo el B5. La fila. La fila. La fila. ¿Pero cuál? Habría Ahí hay tres celdas. B5. De que aquí a Gracias. esto yo le coloco B5. 120. Ahora sí. O sea, yo puedo comprar a 100, pero yo tengo que sacarle ganancia y esa ganancia la tenemos en el beneficio de la tabla de arriba, que es 20%, y ahí está representado. Ahora bien, esto pudimos haberlo colocado así, o B15 adelante más B15 por B5 es lo mismo. Pero si lo quiere ver de una forma más clara, alguna persona que está multiplicando, abre paréntesis, el precio por el beneficio, que es el 20%. Fijando de una vez, eso ahí me va a dar
que yo tengo un 20% de beneficio de ese precio. Y eso se lo voy a sumar al precio, que me da lo mismo. Si lo quiere ver, no es necesario el paréntesis, pero si lo quiere ver más claro, ¿qué? Esto. ¿Ya? Y entonces ahí rellenamos la serie. Y ahí tenemos. Damos la fórmula. Fíjense que en ningún momento él se desplaza al 30%, ni al 40%, ni al 50%, ni nada de eso. Entonces lo mismo sería con el B, el C, el D y el E. Sería lo mismo. O sea que aquí si yo reúno esto aquí, no, porque tengo que multiplicar valores diferentes. Aquí sería la misma fórmula. Igual, para paréntesis, el precio por el 30%, fijando la fila, cierro paréntesis, más el precio. Acá, lo mismo. Igual, el precio por el 40%, fijando la fila, más el precio. ¿Dónde voy? Ah. Y aquí, Me duerme las piernas. ¿ah? Ya una vez hecho eso, puedo venir aquí así. Viendo la serie. Ay, traquea al perro. Ahí está. Pero por traquear. Ok. Parece que sí. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. ¿Ah? Aquí tenemos entonces calcular el total, que sería la suma. Después dice IVA. IVA es un impuesto de valor agregado que se llama así en otros países. Me parece que en Colombia, no sé si utilizan el IVA. No recuerdo. Sí, profesor, se Creo usa que en Colombia, en Venezuela usan IVA. El IVA. Entonces el IVA lo tenemos aquí que es 16%. Sabiendo eso, ¿cuál sería mi fórmula aquí para calcular ese impuesto? ¿Cuánto representa ese impuesto? A ver. A27. No. C27 por C26. 26. Porque estoy en la 27. Ajá, porque estoy en la 27. Ah, ok. C26. C26 por el 16%. A27. ¿Ya? Fijando la columna. Fijando la columna. Fijando la columna. Así como respondido la compañera, ¿eh? Fijando la columna. ¿Por qué? Dígalo. ¿Por qué? Porque nos vamos a Porque nos vamos a desplazar desplazar hacia la derecha. Hacia la derecha. Y me estoy desplazando por columna. Así. Y así usted lo ve, lo va a tener clarito. Fijando la columna. Entonces ahí rellena la serie. ¿Listo? Entonces aquí, igual, ¿cuál sería la fórmula aquí?
La suma de, La suma. de C26 más C27. Porque el impuesto tenemos que sumarlo. Tenemos que sumarlo a nuestros gastos. Ahí está. Listo. Ahí tenemos nuestro resultado. ¿Observaron este problema? Bien interesante. Preguntas. O sea, el parcial de mañana, la parte teórica, todo lo que vimos, que es una celda, si yo coloco un texto de esta forma, con qué comando tengo que hacer clic, cómo inserto una columna, cómo inserto una fila, cómo oculto una fila, cómo no oculto una columna, cómo cambio el nombre de una hoja, toda esa teoría que es sencilla, más las operaciones aritméticas básicas. Me refiero a suma, resta, multiplicación, división, potenciación, no creo, más el uso de las referencias. Ese es lo que vamos a incluir en ese parcial del día de hoy. Los temas que vamos a presentarles. Porque ahora, después de esto, vamos a ver ya algunas funciones, pero esas funciones van a entrar para el parcial de la siguiente semana. Vamos entonces al problema que tenemos aquí abajo. Dice matriculaciones de vehículos todoterreno. Tenemos aquí las marcas, tenemos las unidades para los años 2004-2005. Aquí dice introducción en porcentaje, 2004-2005, total, nacionales, importados. Y aquí están las fórmulas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí primero? Según lo que usted está observando aquí, ¿qué es lo que haríamos primeramente? Voy a aumentar el zoom. A ver, ¿qué hace usted primero? A ver, muchachos. Hay que cambiar el Buscaríamos formato. el total. Sí, vamos, ya sabemos que todo esto usted lo tienen que formatear con porcentaje porque ya ahí lo dice arriba. Acá con estilo de millares. Listo. Bueno, pero la fórmula, entonces, ¿por dónde empezaría? Miren bien el cuadro, miren todo el cuadro de arriba abajo, desde matriculaciones hasta las fórmulas. Sumando las unidades. Sumar las unidades. Estas dos celdas, autosum. Ya una vez tengo el total de unidades, ¿qué voy a hacer? Reemplazar la fórmula. ¿Qué voy a hacer después de esto? Reemplazar la fórmula. ¿Qué fórmula? ¿Cómo así reemplazar la fórmula? Yo pienso que hay que hacer una resta del total menos los nacionales para sacar el total de los importados. Puede Sí, hacer ese eso dice la cálculo, fórmula. correcto, puede hacer ese cálculo. Lo del total, porque aquí lo dice, menos los nacionales Menos para los obtenerlo. nacionales. Ujú. Y está, ponemos negrita y rellenamos la serie aquí a la derecha. Ahí. Y ahora, ¿qué más? Se busca el porcentaje de introducción de los años 2004 y 2005. ¿Cuál sería la fórmula? Profesor, yo creo que sus totales les está sumando los años, porque a mí me A da ver, 13.951. tienes razón, tienes razón. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que estar observando. ¿Sí? Porque aquí observo, vamos a ponerle F2, sí lo está tomando. Muy bien.
Vamos a corregirlo aquí mismo. Miren, aquí lo voy a corregir de la siguiente manera. Estos rangos tienen unos puntos en las esquinas. Yo puedo hacer esto, señalar en esos puntos, en cualquiera de ellos, presiono, y miren en la forma que tiene el puntero del mouse, presiono y lo desplazo hacia abajo. Y enter. Lo mismo hago acá. Edito la celda y tomo aquí y lo hago así. Y enter. Ahora sí. Y fíjense, como estas fórmulas están vinculadas, porque yo necesitaba este total para poder obtener los importados, todo cambió, se ajustó automáticamente. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el porcentaje de introducción para el 2004. ¿Cuál sería mi fórmula? Sería B36. B36. B, ajá. Entre B43. Y se debe fijar la ¿Qué? FIDA. Vamos entonces a calcular el del 2025, que sería, como dijo la compañera, las unidades, esta, entre, fijando, ya después vengo y tomo estos dos. Es la forma como usted desee trabajar. Yo lo calculo estos dos así y después relleno, para no estar rellenando uno primero y después, si usted desea. Ahí está. Y ahí tenemos entonces los cálculos solicitados. Los importados son estos para el 2004 y 2005 y los porcentajes de introducción son estos para el 2004 y para el 2005. Preguntas. Preguntas. Todo está clarito. Ya entonces vimos este 4, 5, el 5 no, el 6 en parte, una partecita ahí que ese es otro tema, y el 7. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ver si tenemos algo más relacionado con este tipo de... Déjenme ver aquí la práctica número 3 para ver qué dice, qué nos muestra. Vamos a abrir la práctica número 3. Nada más que me recuerdan la próxima clase, profesor, está esto pendiente aquí y acá. Bueno, la práctica número 3 tiene 3 hojas. La primera hoja no la vamos a hacer porque ahí involucra otros puntos. Mejor vamos a dejarla ahí. La hoja 2, sí. La hoja 2 sí la vamos a hacer. La hoja 2, aquí tenemos, vamos a aumentar el zoom aquí. Es una planilla semanal, se puede decir. Horas trabajadas. Tenemos ahí el nombre de los empleados, las horas trabajadas, el salario por hora. Necesitamos calcular el salario bruto. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el salario bruto? Las horas trabajadas por el salario por hora. Las horas trabajadas por su salario por hora. Correcto. Muy bien. Ahí está.
Luego nos solicitan el cálculo del seguro social. ¿Cuál sería la fórmula para el cálculo del seguro social? Observen bien toda la información que tienen ahí en pantalla. Esos porcentajes están en- Salario bruto por el 9.75%. Bueno, igual el salario bruto, que es el que acabamos de obtener, por 9.75%. ¿Así? ¿O tenemos que agregarle algo? Hay que fijar, profesor. Fijar la columna. La fila, la fila, La fila. fila. ¿Seguro educativo? Salario bruto por 1.25 y hay que fijar la fila. Total de descuentos. Alguien que me preguntaba de esto ayer. Se suma el seguro social más el seguro educativo. Seguro social más el seguro educativo. Son las únicas dos deducciones que tenemos ahí. Ajá. ¿Y el salario neto qué sería? El salario bruto menos los descuentos. Total de Menos descuento. total de descuentos. Sencillo. Seleccionamos todo ese rango y vengo y digo, usted puede, cuando usted está desarrollando esto, usted si quiere, usted lo puede obtener por columna. Es la forma de trabajar su forma de trabajo. No importa. Ya calculamos, ya terminamos con la planilla, pero aquí abajo nos dice totales. Bueno, quieren los totales, es la suma de todo. Bueno, selecciono todo hasta aquí y autosuma. Ahí tenemos. Ya terminamos con la planilla. Sencillito. Ok. Pasamos entonces a este otro cuadro que tenemos aquí abajo, donde tenemos ingresos para enero, febrero, o sea, el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Dice trimestre 1, promedio trimestral. Los ingresos tienen ventas y tienen otros. Fíjense bien, vayan observando todo lo que ustedes tienen ahí. Pero también tenemos gastos de nóminas, de publicidad, de teléfono, de luz y otros. Y tenemos que calcular los beneficios brutos, los impuestos que están en base a este 2% que tenemos aquí abajo, y finalmente los beneficios netos que me quedan de ese negocio que tengo. Entonces ahí, ¿qué voy a empezar a realizar? ¿Qué cálculo voy a empezar a realizar? Sumando los ingresos. Sumar los ingresos Los para el ingresos. trimestre 1. Ahí está. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, también acá. ¿Qué más voy a hacer? Nos olvidamos de la columna G también. Entonces vamos a hacer lo mismo con los gastos. ¿Sí? Esto, cuando cierro quito este área, me va a dar por aquí no es necesario. Ahí tenemos entonces el total de ventas y de otros para los 3 meses, y lo tenemos también por mes. Igual tenemos los gastos por mes y por renglón. Entonces, los beneficios brutos, ¿cómo lo obtendríamos? Beneficios brutos. ¿Cómo se obtienen? ¿Quién tiene idea cómo obtenemos los beneficios brutos?
¿Quién me puede decir con sus palabras qué serían los beneficios brutos? Cuando todavía no se han hecho los descuentos, las deducciones. ¿Qué son los beneficios brutos? Cuando no se han hecho todavía ningún tipo de deducciones. Ajá, correcto. Pero en este caso, ¿cómo calcularías el beneficio bruto? Para enero, porque estoy en la columna de enero. Sería el total de los ingresos. ¿Ah? Repítame. Sería el total de los ingresos del mes de enero. Los beneficios brutos es lo que me está quedando hasta ahora de ese negocio, que viene siendo este total de ingresos, hablando de enero, menos los gastos que he tenido en enero. De ese mes. Haciéndolo de enero, pues, ahí está. O sea, tengo un beneficio bruto de 58 balboas por ahora. Entonces aquí relleno la serie, está aquí. Suficiente. Y entonces a estos beneficios brutos, nosotros tenemos que pagar impuestos. Aquí está el renglón de impuestos. ¿Cómo calcularía ese impuesto para enero, febrero y marzo? A ver. Sería una multiplicación Dígame. C45 De 45. por el 2% que viene siendo B53. Correcto. Y Bien. si no me equivoco, hay que fijar la fila, La columna. la La columna. columna. La columna. La columna. Porque acuérdense que usted va a obtener entonces los impuestos para febrero y para marzo. ¿Ah? Entonces aquí, los beneficios netos, ¿qué serían? Una resta de los De los beneficios brutos beneficios. menos los impuestos. Sería C46. Porque es esos beneficios brutos que yo tuve después de ingresos y gastos, pues no paga luz, no paga teléfono, agua, todo eso. Entonces, eso hay que restárselo a los ingresos. Y esos serían beneficios brutos. Y esos beneficios brutos, nosotros tenemos un negocio, todo persona que tiene un negocio tiene que pagar impuestos. Y esos impuestos en este caso, se le restan al beneficio bruto para entonces obtener esa ganancia que se puede decir, ese beneficio neto, que sería 56,84 para enero, febrero, marzo. Ahí. Preguntas, muchachos. Este es otro tipo de problema. Otro tipo de problema. Esta parte de acá también queda hasta segunda orden, que lo vamos a ver cuando expliquemos esos puntos. La hoja 3, ¿qué tenemos aquí en la hoja 3? Vamos a hacer la hoja 3. La hoja 3, aquí dice el Corte Inglés S.A., Gran Vía. A continuación le enviamos la relación de sus compras durante el mes de febrero. Entonces aquí tienen la fecha, los tipos de artículos, la cantidad, el precio, y tenemos que calcular el importe. Que la fórmula sería, para el importe,
El precio por la cantidad, profesor. El precio por la cantidad. Hay que fijar. Por, No hay que fijar. Bueno, sí. no hay que fijar. Todo lo tenemos ahí. Rellenamos la serie. Aquí dice que hay que pagar un impuesto diferente para cada artículo. Y aquí me están solicitando el importe de IVA. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el importe de ese IVA que usted va a pagar? A ver, Sería E11 por F11. ahí está. Y relleno la serie. ¿Y el total qué sería? E11 más E11. G11 más G11. E11. Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien. Claro, porque voy a sumar el importe más ese importe de IVA. El importe que se puede decir que es el total más el importe. Y entonces tenemos esto. Perfecto, muy bien. Ahora aquí dice total de compras del mes de febrero. Total de compras del mes de febrero. ¿Qué fórmula usted utilizaría haciendo referencia a qué celdas? Total de compras del mes de febrero. Sería la suma del total. Total de compras del mes de febrero. ¿Lo que sería ahí? Es el total de compras del mes. Sí, porque estoy viendo las fechas acá, todas son de febrero. Total de compras es eso. Son. Aquí me dice total de artículos del mes de febrero. Bueno, aquí los artículos son estos. Pero eso también es un punto que no hemos visto todavía. Entonces acá vamos al problema de abajo, donde tenemos Perfect System SA, dice el modelo, las unidades, el precio unitario. Voy a calcular el total. ¿Cómo calculo el total? Que sería el precio, las unidades, pues, por el precio. Unidades por el precio unitario. ¿Ya? Ahora, fíjense bien en toda la información que tenemos aquí, muchachos. Ya a avanzarlo. Fíjense en todo lo que usted tiene aquí. Luego me dice calcular el descuento. ¿Cómo usted calcularía el descuento ahí? ¿Cuál sería la fórmula en E30? E30 menos el 5%. Menos el 5%. Menos ¿Seguro? F. ¿Cómo? Repítame. Sí. Si solo D30. queremos el valor del porcentaje es multiplicando el total por el porcentaje de descuento, que es 5%. Correcto. El total por este 5%. ¿Ya? ¿Le falta algo a eso o no? Hay que fijar. Hay que fijar la fila. Aquí y rellenamos la serie. El total IVA, ¿cómo lo calculamos?
Fíjense bien. ¿Quién me dice con sus palabras cuáles son los campos involucrados para entonces después transformarlo a la fórmula? Pues, pero ¿qué usted haría para calcular el total IVA ahí? Sería el total, los campos involucrados serían el total, el descuento y el IVA. Ajá. ¿Y cómo haría eso? Sería el total Sí, menos el descuento por el IVA. correcto. Y en este caso, como usted lo está representando, sí se necesita el paréntesis porque usted va a realizar esta operación primero. ¿No es así? El total menos el Exacto. descuento. Menos el descuento. Porque si lo deja sin el paréntesis, él va a Se realizar la multiplica operación de el descuento. multiplicación primero. Exacto. Por el IVA. Está acá. Fijando. Y se O sea debe que yo fijar. primero resto eso. Y ese resultado lo voy a multiplicar por ese porcentaje de IVA. Y ahí tengo. El importe total, ¿cómo lo calculamos? A ver, ¿quién me dice? El importe total, a ver, voluntario. Es la suma. Sería el total por el total IVA. Pues no, sería, No vemos la pantalla, profesor. sí, El sería total total. por total IVA. ¿cómo? Mm. El Más, total más el total IVA. no se le está quedando algo. Menos el descuento. ¿Ah? Menos el descuento. O sea que sería el total menos el El descuento descuento más el total IVA. más el total IVA. ¿Así? Pues, porque usted tiene un total, pero ya calculó un descuento que se lo tiene que restar a ese total y a ese resultado le tiene que sumar el total de IVA que corresponde a ese impuesto que tiene que pagar. Y entonces abajo, después dice la otra columna, a cuenta y a pagar. Miren lo que dice a cuenta. Entonces, ¿cuál sería la fórmula a cuenta? ¿Y cuál es la fórmula a pagar? Primeramente, la fórmula a cuenta. Sería el importe total menos el 75%. No, pero que eso no lo puede hacer así. No se da cuenta. Sería por el el importe porcentaje de total cuenta. por porcentaje a cuenta. Fijando la fila. Y se fija la fila. Y a pagar, ¿qué sería? Me perdí, no sé qué es eso. O sea, que a la cuenta va un 75%. Eso es lo que va a una cuenta de ahorro. Imagínate. Ah, ok. Y entonces lo que se va a pagar, ¿qué sería? Lo Y que un yo entendí es que análisis, una un parte, lo que análisis dice a en sí. cuenta se paga a crédito. Eso fue lo que entendí. Ujú. Y lo Ajá, otro es cash, o ajá, efectivo. ajá, Entonces correcto. sería el importe total menos a cuenta. Eso es el total a pagar Correcto. en Ah, efectivo. es eso mismo. El importe total menos lo que va a cuenta, que es el 75%. O sea que esto que sale aquí, ¿cuánto representa en porcentaje? Un 25%, que es lo que va a 25%. pagar. Correcto. Y entonces aquí
una suma sencilla. Ya yo tomé la asistencia de la conectividad que aparece aquí.